La luz del sol se colaba por las persianas, creando rayas de luz en la superficie pulida de la mesa. Chloe Abercrombie se ajustó las gafas y se inclinó hacia el microscopio. El ópalo negro de Lightning Ridge yacía ante ella, brillando con todos los colores del arco iris bajo la luz direccional de la lámpara. Sus delgados dedos, acostumbrados a trabajar con piedras preciosas, giraron suavemente la piedra con unas pinzas, revelando un nuevo ángulo de reflexión. Impresionante, susurró, observando el patrón único de inclusiones, que hacía que este espécimen fuera especialmente valioso. Incluso después de 15 años como gemóloga, cada piedra rara la dejaba asombrada. No era solo una profesión, sino una verdadera pasión. El silencio de la oficina se rompió con el sonido de una notificación. Chloe frunció el ceño. Nunca cogía el teléfono durante la evaluación de las piedras. Era su norma no escrita. Pero hoy esperaba un mensaje importante de un cliente de Dubái, interesado en comprar una colección de zafiros raros. Dejando a un lado las pinzas, Chloe cogió el teléfono. El mensaje no procedía del cliente, sino de Verity Campbell, una vieja conocida suya que trabajaba como recepcionista en el mismo centro de negocios donde se encontraba la oficina de su marido Benjamin. Creo que deberías ver esto, decía el texto del mensaje. A continuación se adjuntaba una fotografía. Chloe sintió que el corazón le daba un vuelco al abrir la imagen. En la foto estaba su marido, Benjamin Winchester, de pie fuera de su Jaguar negro junto a una mujer alta y pelirroja. Benjamin la sujetaba por el codo mientras la ayudaba a subir al coche. La mujer estaba en los últimos meses de su embarazo, y era imposible no ver su vientre redondeado. Con dedos temblorosos, Chloe amplió la imagen. La mirada de Benjamin hacia la mujer embarazada estaba llena de cuidado y ternura, una expresión que ella no había visto en su rostro desde hacía mucho tiempo. Tomada hace 10 minutos en el aparcamiento del Moonlight, rezaba el siguiente mensaje de Verity. El Moonlight era un club nocturno de lujo propiedad de Benjamin, un lugar que había consumido la mayor parte de su tiempo durante los últimos 5 años. Chloe guardó el teléfono y cerró los ojos, tratando de calmar su respiración repentinamente acelerada. Sentía una sensación familiar, una mezcla de dolor y negación que la visitaba cada vez que encontraba otro indicio de la infidelidad de su marido. Las señales siempre estaban ahí, los regresos tardíos a casa, las extrañas llamadas telefónicas que contestaba mientras salía de la habitación. Los viajes de negocios, después de los cuales su maleta mostraba cosas apiladas de forma distinta a como ella las había apilado. El nuevo perfume que a veces olía su ropa. Una disminución de la intimidad explicada por el cansancio y el estrés. Chloe siempre encontraba explicaciones racionales. La discoteca exigía atención hasta altas horas de la madrugada. Las conversaciones confidenciales con los socios no eran para sus oídos. La camarera del hotel podía cambiar las cosas de sitio mientras limpiaba. Un regalo de un socio, que Benjamin utilizaba por cortesía. Pero una mujer embarazada no dejaba lugar a explicaciones convenientes. Chloe abrió lentamente los ojos y miró el ópalo. La piedra oscura, que resplandecía con colores brillantes en su interior, parecía burlarse de sus intentos de ignorar lo evidente. Su matrimonio había durado casi 12 años. Los primeros años habían estado llenos de pasión, viajes juntos y planes ambiciosos. Se conocieron en una subasta benéfica en Las Vegas, donde Chloe presentaba una colección de piedras preciosas, raras, y Benjamin, entonces un aspirante a empresario con carisma y ambición, era uno de los patrocinadores del evento. La cautivó con su seguridad y su agudeza mental. Ella le atrajo con su sofisticación y pasión por su negocio. Su unión parecía la combinación perfecta de ambición, inteligencia y admiración mutua. Pero en algún punto del camino, algo se rompió. Benjamin pasaba cada vez más tiempo en su club, mientras Chloe se sumergía en la expansión de su negocio. Las cenas compartidas se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones superficiales, la intimidad mecánica. Vivían vidas paralelas bajo el mismo techo, cruzándose solo de vez en cuando, como vecinos más que como cónyuges. Chloe volvió a mirar la fotografía. La mujer era joven, probablemente entre 25 y 27 años. 15 años más joven que Benjamin y 13 menos que la propia Chloe. Llevaba el pelo rojo brillante recogido en un moño informal, y su vestido ajustado resaltaba no solo su embarazo, sino también su esbelta figura. Algo en su cara le resultaba familiar. Chloe amplió aún más la foto y se fijó en sus rasgos.
Se dio cuenta de repente y se estremeció. Había visto a aquella mujer antes, en la inauguración del renovado Moonlight hacía 2 años. Benjamin la había presentado como la nueva estrella del programa de entretenimiento del club, una bailarina llamada Piper. Chloe recordaba vagamente a su marido hablando de su talento con inusitado entusiasmo. 2 años, pues. Al menos 2 años había durado este asunto a sus espaldas. Y ahora Piper estaba embarazada. Chloe sintió que una fría ira crecía en su interior. No tanto por el engaño en sí, sino por la traición a la confianza, la falta de respeto y las mentiras de las que Benjamin la había rodeado todos estos años. Siempre se había considerado una mujer racional. Su profesión exigía precisión, atención al detalle y la capacidad de juzgar el verdadero valor de las cosas sin distorsiones emocionales. Ahora esas cualidades le decían que no actuara impulsivamente. En lugar de llamar a su marido y montar una escena, Chloe decidió aplicar sus dotes analíticas a la investigación. ¿Hasta dónde llegaba esta conexión? ¿Qué pensaba hacer Benjamin con el bebé? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su engaño? Envió un mensaje rápido a Verity. Gracias, necesito más información. Chloe abrió un cajón del escritorio y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Lo había utilizado para anotar las características de piedras especialmente valiosas, pero ahora tendría otro propósito. En una página en blanco anotó la fecha y su nombre, Piper. Luego añadió todo lo que recordaba de aquel encuentro de hacía 2 años. Necesitaba trazar una línea temporal, reunir datos y comprender el panorama completo antes de decidir cómo proceder. El siguiente paso era comprobar los registros financieros. Como esposa de Benjamin y copropietaria de varios de sus activos conjuntos, incluida una participación en Moonlight, Chloe tenía acceso a la mayoría de las cuentas y transacciones. Benjamin nunca se había interesado demasiado por el aspecto financiero de sus vidas, prefiriendo ocuparse de la gestión operativa y las comunicaciones, y dejándole a ella la aburrida contabilidad. Abriendo su portátil, Chloe se conectó al sistema bancario en línea y empezó a examinar metódicamente los extractos de los 2 últimos años. Al principio no le llamó la atención nada sospechoso, pero luego observó un patrón: transferencias mensuales a la misma cuenta disfrazadas de servicios de consultoría. Las cantidades eran considerables, suficientes para llevar una vida cómoda en Las Vegas. A continuación, comprobó la lista de empleados del club. Piper Bowling figuraba como corista, pero su salario era notablemente superior al de las demás bailarinas. Además, en la columna de información de contacto aparecía una propiedad en lugar de su dirección habitual, que Chloe no reconoció. Otra media hora de búsqueda en los registros inmobiliarios reveló otro nivel de engaño. Benjamin había comprado un piso en un barrio de lujo de Las Vegas hacía 18 meses a través de una empresa fantasma. El piso, valorado en más de $1 millón, no figuraba en su patrimonio común. Cuanto más profundizaba Chloe en su investigación, más detalles salían a la luz. Un viaje de negocios a Miami, durante el cual Benjamin supuestamente se reunió con posibles inversores, coincidió con una publicación de Piper en las redes sociales. Una foto de una puesta de sol desde el balcón de la habitación del mismo hotel donde se alojaba su marido. El fin de semana que pasó pescando con colegas coincidió con el momento en que Piper celebraba un cumpleaños en un complejo de montaña, a juzgar por el geoetiquetado de sus fotos. Detrás de cada una de las mentiras de Benjamin se revelaba un elaborado plan para una doble vida. Al anochecer, el cuaderno de Chloe estaba lleno de datos, fechas y sumas. El panorama que se presentaba ante ella era más espeluznante de lo que había pensado en un principio. Benjamin no solo estaba teniendo una aventura, sino que había construido una vida paralela con otra mujer, invirtiendo en esta relación no solo emociones, sino también importantes recursos financieros. Sus recursos conjuntos. Y ahora esta mujer estaba esperando un hijo. Un hijo que Chloe y Benjamin nunca habían tenido debido a las constantes excusas de él sobre el mal momento, y primero hay que construir un imperio. El teléfono de Chloe volvió a sonar. El nombre de su marido apareció en la pantalla. Dejó la llamada en el buzón de voz. Hola, cariño. La voz familiar de Benjamin sonó en la grabación. Llego tarde esta noche. Tenemos problemas con los proveedores. No me esperes para cenar. Te quiero. Chloe sintió amargura ante aquellas palabras tan familiares. ¿Cuántas veces había oído esas excusas a lo largo de los años?
¿Cuántas tardes solitarias había pasado creyendo sus mentiras? Cerró los ojos y respiró hondo. Una reacción impulsiva, llamarlo, escandalizarlo, exigirle una explicación, no le reportaría más que una satisfacción efímera. Chloe era más lista que eso. Años de trabajo con piedras preciosas le habían enseñado a ser paciente y a pensar estratégicamente. En lugar de eso, decidió seguir investigando. Necesitaba saberlo todo antes de dar el siguiente paso. ¿De cuánto estaba el embarazo de Piper? ¿Qué planeaba Benjamin después de que naciera el bebé? ¿Iba a contarle la verdad a Chloe o planeaba continuar con su doble vida indefinidamente? Responder a estas preguntas requería una inmersión más profunda. Recordó que Benjamin tenía un calendario personal en la nube, al que ella había tenido acceso cuando planearon su vida juntos. Probablemente se había olvidado de él, o pensaba que ella no había consultado su agenda desde hacía tiempo. Chloe se conectó y empezó a mirar los registros. La mayoría de las citas parecían legítimas. Comidas de negocios, reuniones con proveedores, negociaciones con artistas para el club. Pero entre ellas había bloques regulares de tiempo marcados simplemente con una P. La última de esas entradas estaba fechada la semana siguiente y llevaba la etiqueta P cumpleaños. ¿Cumpleaños? No, me di cuenta al instante, la fecha del nacimiento. Benjamin planeaba estar con Piper cuando diera a luz a su bebé. Ese pensamiento fue la gota que colmó el vaso. La rabia fría dentro de Chloe se cristalizó en determinación. Benjamin no solo había traicionado su confianza y su amor, sino que había construido toda una vida a sus espaldas, utilizando los recursos que compartían para mantener a una amante y preparándose para ser padre, un papel que siempre había rechazado en su matrimonio. Chloe cerró el portátil y observó detenidamente el ópalo que aún yacía bajo el microscopio. La piedra negra con brillantes destellos de color en su interior le recordó su estado actual, una calma exterior que ocultaba una tormenta de emociones. Había tomado una decisión. No habría rabietas, ni lágrimas, ni súplicas. No habría la típica reacción de una esposa infiel. En lugar de eso, utilizaría su aguda mente, su atención al detalle y su conocimiento de las debilidades de Benjamin para planear su respuesta a su traición. Chloe Abercrombie, que siempre se ha considerado racional y reservada, ha sentido despertar en ella una nueva faceta, fría, calculadora y totalmente despiadada. Si Benjamin quería una guerra, la tendría, pero sería una guerra que ella pretendía librar en sus propios términos. Y el primer campo de batalla serían sus finanzas conjuntas, un terreno en el que se sentía como pez en el agua. Chloe estaba sentada en el despacho de su casa, rodeada de documentos. Sobre la mesa había 3 tazas de café enfriado hacía tiempo, marcando las etapas de su noche de insomnio. Después de la revelación de la noche anterior sobre la amante embarazada de su marido, el sueño no había llegado. Tenía delante todos los documentos financieros de la familia, extractos bancarios, títulos de propiedad, carteras de inversión, contratos de participación en empresas, el mosaico de su vida financiera en común, que ahora veía con ojos completamente distintos. Chloe rellenó metódicamente la hoja de cálculo en su cuaderno, anotando los activos a los que tenía acceso y aquellos que requerían pasos adicionales. Como gemóloga, estaba acostumbrada a la precisión, la categorización y la evaluación de riesgos. Ahora mismo, esas habilidades profesionales le estaban resultando muy útiles. Su teléfono vibró. Un mensaje de Benjamin. Estaré en casa para comer. Traeré tus croissants favoritos. Chloe sonrió. Típico de Benjamin. Pensó que un pequeño gesto de atención compensaría una noche de ausencia. Antes había funcionado. Ahora cada palabra que decía parecía falsa. Dejó el teléfono a un lado sin contestar y volvió a su hoja de cálculo. Su situación financiera era complicada pero manejable. Una cuenta conjunta con una suma considerable. La cuenta personal de Benjamin, a la que ella, como cónyuge, podía acceder en determinadas condiciones. El club nocturno Moonlight, en el que ella tenía una participación del 30%. Una casa en un barrio de lujo de Las Vegas, registrada a nombre de ambos. Cartera de inversiones que ella siempre gestionaba, ya que Benjamin consideraba la bolsa aburrida. En una línea aparte, Chloe anotó la propiedad que Benjamin había comprado para Piper. Formalmente, el piso pertenecía a una sociedad instrumental, pero tras rastrear la cadena de propiedad,
Chloe estaba convencida de que el beneficiario último era su marido. No se trataba solo de un acto de infidelidad, sino de un engaño cuidadosamente planeado a largo plazo, utilizando los recursos que compartían. Durante 12 años de matrimonio, Chloe había sido la esposa perfecta, apoyando las ambiciones de Benjamin, haciendo la vista gorda ante sus pequeños delitos, ayudando a forjar su reputación en los círculos empresariales de Las Vegas. Todo por el bien de su futuro común, creía ella. Ahora estaba claro que para Benjamin, su futuro no era más que una tapadera para sus propios planes. El ruido de un coche interrumpió sus pensamientos. Chloe cerró rápidamente el portátil, recogió los documentos en una carpeta y los guardó en la caja fuerte. Tenía que parecer normal, no revelar sus nuevos conocimientos. Al menos no todavía. Benjamin Winchester entró en la casa, llevando un paquete de una pastelería francesa y un ramo de rosas amarillas. Alto, con el pelo oscuro ligeramente teñido de gris en las sienes, vestido con un traje perfectamente ajustado, seguía pareciendo guapo a sus 42 años. Los años pasados en la industria del espectáculo habían perfeccionado su encanto. Una sonrisa que aparecía justo en el momento adecuado, una mirada que daba la ilusión de un interés genuino, unas palabras perfectamente elegidas que hacían que la otra persona se sintiera especial. Chloe, querida, sonrió ampliamente al entrar en el despacho. Siento lo de anoche. Fue un caos total en el club. Problemas con la licencia de bebidas alcohólicas. Había que solucionarlo urgentemente. Chloe se obligó a devolverle la sonrisa, aunque sentía que se le helaba el corazón. Está bien, lo entiendo. Negocios. Benjamin dejó las flores sobre la mesa y se acercó para besarle la mejilla. El ligero olor a colonia cara se mezcló con el tenue aroma de un perfume de mujer que nunca había usado. Te he traído el desayuno, tus croissants de almendra favoritos de patisserie. Sacó un paquete de papel de la bolsa y lo colocó frente a ella. Gracias, pero ya he desayunado, mintió Chloe, no queriendo aceptar su limosna. Tuve que empezar temprano a trabajar. Tengo algunas evaluaciones difíciles. ¿Sigues trabajando en esa desgracia australiana? Benjamin se sentó en el borde del escritorio. Sus ojos recorrieron la habitación sin detenerse en ella por mucho tiempo. Un rasgo que ella había aprendido a reconocer como un indicador de mentira. Entre otras cosas, Chloe asintió ligeramente. ¿Y la licencia? ¿Problemas graves? Nada que no pueda manejar. Benjamin se encogió de hombros con la seguridad en sí mismo de alguien acostumbrado a resolver los problemas por sí mismo. Solo retrasos burocráticos. Por cierto, estoy pensando en ampliar, quizá un segundo club en la zona norte de la ciudad. Chloe lo observó atentamente, notando patrones familiares. Cuando Benjamin quería encubrir un tema, siempre cambiaba la conversación a otro, normalmente relacionado con planes ambiciosos. Una distracción clásica que había funcionado sin falta antes. Una idea interesante. Requeriría una inversión importante. Ya he hablado con varios inversores potenciales. Están interesados. Me gustaría ver el plan de negocio cuando esté listo, dijo Chloe, sorprendida por su propia calma. Ayer mismo esta noticia le habría causado ansiedad. Otro gran proyecto que requería tiempo y dinero. Hoy no era más que otra confirmación de la doblez de su marido. Benjamin asintió, claramente satisfecho de que la conversación se hubiera alejado del tema de su ausencia nocturna. Por supuesto, valoro tu opinión. Por cierto, tendré que ausentarme un par de días el próximo miércoles. Reunión con unos vendedores en Los Ángeles. Miércoles. El día de la entrega de Piper, según su calendario. Chloe sintió que todo su interior se contraía, pero exteriormente permaneció indiferente. Claro, también tengo mucho trabajo la semana que viene. Benjamin sonrió y se levantó, claramente satisfecho por la facilidad con que había transcurrido la conversación. No trabajes demasiado. Pasas demasiado tiempo trabajando en tus rocas. Es mi trabajo, Benjamin, respondió Chloe con sencillez. Y se te da muy bien, volvió a besarla, esta vez en la frente como si fuera una niña. Tengo que ducharme y cambiarme. Esta noche hay una reunión con el nuevo DJ del club. En cuanto Benjamin salió, Chloe exhaló. La reunión había ido mejor de lo que esperaba. Su habilidad para mantener una expresión neutra en el rostro, perfeccionada durante años de negociación con clientes y proveedores, había resultado inestimable. El propio Benjamin no parecía sospechar nada. Estaba demasiado ocupado con sus propias mentiras, su propia doble vida, para notar el cambio en ella.
Eso le daba a ella la ventaja del elemento sorpresa. Chloe volvió al portátil y abrió la hoja de cálculo. Ahora que tenía una fecha concreta, el día del nacimiento de Piper, podía ultimar su plan. Tenía una semana para prepararse. El primer paso era asegurarse el control total de los bienes comunes. La mayor parte de la documentación ya estaba en su poder, pero había que resolver algunos trámites legales. Marcó un número de teléfono. Preston and Partners Law Firm. ¿En qué puedo ayudarle?, contestó una voz femenina. Buenas tardes. Soy Chloe Abercrombie. Necesito concertar una cita urgente con Alan Preston. Un momento, señora Abercrombie. Comprobaré su agenda. Puede verla a las 4 de la tarde. ¿Le parece bien? Perfecto, perfecto. Gracias. Alan Preston había sido el abogado de la familia durante los últimos 6 años. Conocía los entresijos de sus asuntos financieros y empresariales. Si alguien podía ayudarla a navegar por las complejidades de la próxima manipulación de activos, era él. La siguiente llamada fue al banco. Como titular principal de su cuenta conjunta, Chloe tenía autoridad para modificar las condiciones de acceso. 15 minutos de conversación con un banquero personal y los nuevos protocolos de seguridad estaban en su lugar. Ahora se exigía doble confirmación para cualquier transacción importante. Otra hora de conversación con el asesor financiero. Había que reestructurar la cartera de inversiones, trasladando la mayor parte de los fondos a activos más líquidos. Quiero estar preparada para las oportunidades del mercado, explicó Chloe, y el asesor, conocedor de su perspicacia para los negocios, no hizo demasiadas preguntas. Para cuando Benjamin bajó de la ducha, Chloe ya había tenido tiempo de poner las primeras piedras en los cimientos de su plan. Me voy a una reunión. Volveré tarde, le dijo, mientras se abrochaba los gemelos de la camisa. Unos plateados con pequeños zafiros, regalo de ella por su 10º aniversario de boda. Que tenga un buen día, respondió Chloe, sin apartar los ojos de la pantalla del portátil. Benjamin hizo una pausa, como si esperara las preguntas u objeciones que solían formar parte de sus despedidas. Sin esperar, asintió para sí y salió. En cuanto la puerta se cerró tras él, Chloe volvió al trabajo con renovada determinación. Ahora que lo había visto, que había hablado con él, era aún más evidente lo arraigado que había llegado a estar su engaño. Cada gesto, cada frase formaba parte de una elaborada representación. Terminados sus arreglos financieros, decidió averiguar más cosas sobre Piper Bowling. La información es poder, y en la batalla que se avecinaba, Chloe tenía la intención de utilizar todas las ventajas disponibles. Las redes sociales de Piper resultaron ser un tesoro. Tenía 27 años y era natural de una pequeña ciudad de Oklahoma. Llegó a Las Vegas hace 5 años con el sueño de hacer carrera como bailarina. Sus primeras publicaciones estaban llenas de optimismo y ambición. Fotos de audiciones, ensayos, primeras actuaciones en clubes poco conocidos. Luego, hace unos 3 años, el tono cambió. Había fotos de restaurantes de lujo, ropa de diseño, vacaciones en lugares exóticos. Piper nunca mostraba con quién pasaba ese tiempo, pero Chloe podía rellenar fácilmente los espacios en blanco. Hace 15 días apareció una foto de perfil mostrando su barriga de embarazada, con la leyenda, «Pronto seremos 2». No se mencionaba al padre del bebé, pero los comentarios estaban llenos de felicitaciones y preguntas, que Piper respondía con evasivas. Chloe cerró la pestaña de las redes sociales y se recostó en su silla, contemplando la situación. Piper no parecía una depredadora calculadora que destruyera deliberadamente el matrimonio de otra persona. Más bien era una chica ambiciosa que había caído bajo la influencia de un hombre carismático y rico que le había ofrecido la vida con la que había soñado. Esto no hizo que la traición de Benjamin fuera menos dolorosa, pero le dio a Chloe una comprensión más clara de la dinámica de su relación. Piper era probablemente tan víctima de la manipulación de Benjamin como ella, solo que de un tipo diferente. A las 4 en punto, Chloe se reunió con Alan Preston en su despacho del centro de Las Vegas. Tras los saludos de rigor, fue directa al grano. Alan, necesito que me aconsejes sobre unos asuntos legales relacionados con el patrimonio conjunto de Benjamin y yo. Alan, un abogado experimentado de pelo gris y mirada perspicaz, ladeó ligeramente la cabeza. Por supuesto, Chloe. ¿En qué estás interesada exactamente? Quiero saber qué opciones tengo para proteger mi parte en caso de unas circunstancias imprevistas. ¿Contingencias?, intervino Alan con cautela.
Digamos que tengo motivos para creer que Benjamin no siempre actúa en nuestro interés mutuo. Alan se reclinó en su silla, con rostro profesionalmente neutro, pero sus ojos delataron que comprendía la situación. Ya veo. En ese caso, deberíamos considerar algunos mecanismos de defensa. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los entresijos legales. Fideicomisos, transferencia de propiedad, cambio de la estructura de propiedad de la empresa. Alan le explicó las opciones, los riesgos y las posibles consecuencias de cada paso. Todo lo que hablemos es perfectamente legal y entra dentro de sus acuerdos prenupciales, recalcó. Pero algunas acciones podrían interpretarse como preparativos para el divorcio si se llega a los tribunales. Entiendo los riesgos, replicó Chloe, pero mi principal preocupación ahora mismo es proteger lo que es mío por derecho. Al final de la reunión, Chloe tenía un plan de acción claro, respaldado por los conocimientos jurídicos de Alan. Los documentos estaban preparados y solo faltaba su firma para que surtieran efecto. Piénsalo bien antes de firmar, le advirtió Alan, entregándole una carpeta con documentos. Son pasos serios que serán difíciles de deshacer. Ya he tomado una decisión. Chloe cogió el bolígrafo y firmó cada documento sin vacilar. A veces hay que actuar con decisión. En el camino de vuelta a casa, Chloe se sintió extrañamente tranquila. Las maniobras legales llevadas a cabo hoy le habían dado un control considerable sobre sus bienes comunes. Pero eso era solo el principio. El verdadero golpe pensaba darlo el día del nacimiento de Piper, el momento en que Benjamin sería más vulnerable y menos esperaría problemas. En casa, Chloe encontró una nota de Benjamin. La reunión se retrasará. No me esperes para cenar. B. Típico. Incluso los días que supuestamente estaba en casa, rara vez se le encontraba por aquí. Tiró la nota y subió a su dormitorio, donde abrió el armario de Benjamin. Camisas pulcramente dobladas, hileras de trajes, una colección de relojes caros. Todo hablaba de un hombre de éxito y seguro de sí mismo. Un hombre que creía poder controlar 2 vidas a la vez sin afrontar las consecuencias. En el cajón de la mesilla de noche, Chloe encontró lo que buscaba, el teléfono de repuesto de Benjamin. Siempre lo guardaba aquí por si el principal se estropeaba. Chloe no le había prestado mucha atención antes, pero ahora se dio cuenta de la verdadera razón. El teléfono estaba bloqueado, pero Chloe conocía la contraseña. El día en que se fundó Moonlight, Benjamin era predecible en su narcisismo, eligiendo fechas importantes como contraseñas. Contactos, mensajes, fotos, todo confirmaba sus peores temores. Piper no era un capricho pasajero, sino el centro de su vida secreta. Cientos de mensajes llenos de ternura, planes de futuro, conversaciones sobre el próximo nacimiento de un hijo. A Chloe le llamó especialmente la atención un mensaje enviado hace un mes. Estoy deseando que podamos ser una familia de verdad. No queda mucho por hacer. Así que Benjamin tenía planes para una relación permanente con Piper y su hijo. ¿Cómo iba a organizarlo? ¿Divorciarse? ¿Una doble vida para siempre? De cualquier manera, Chloe era superflua en esos planes. Devolvió el teléfono a su sitio y se dirigió a su despacho, donde pasó el resto de la tarde ultimando los detalles de su plan. A medianoche todo estaba listo. Solo le quedaba esperar el momento adecuado. El día del parto. Los días siguientes transcurrieron con una extraña rutina. Chloe seguía comportándose como de costumbre. Trabajaba, se reunía con clientes, mantenía conversaciones triviales con Benjamin en los raros momentos en que se cruzaban en casa. Desde fuera podía parecer que nada había cambiado, pero en su interior todo había dado un vuelco. Cada sonrisa de Benjamin se veía ahora como parte de su máscara. Cada te quiero sonaba como un insulto. Cada llamada de negocios, cada partida repentina, no era ansiedad o resentimiento, sino una planificación fría y calculadora. Benjamin, absorto en los preparativos para el nacimiento de su hijo secreto, no se dio cuenta del cambio. Confundió su calma con la moderación habitual de Chloe, su brusquedad con trabajo ajetreado. Ni siquiera su repentino interés por los detalles de sus inversiones conjuntas despertó sus sospechas. Él estaba demasiado contento de cargar esas aburridas preguntas sobre los hombros de su esposa. El día anterior a la fecha prevista de entrega, Benjamin anunció su viaje de negocios a Los Ángeles. Parecía tenso y distraído, consultando constantemente su teléfono. ¿A qué hora sale tu vuelo mañana?, preguntó Chloe durante la cena.
que hacía tiempo que no compartían juntos. A las 10 de la mañana, respondió Benjamin, evitando mirarla. Volveré en un par de días. Buen viaje. Chloe levantó su copa de vino en un irónico brindis. Espero que todo vaya, sin problemas. Benjamin le lanzó una mirada rápida, pero no vio ningún signo de sospecha. Gracias, es una reunión importante. Por supuesto, sonrió Chloe, sintiendo crecer en su interior la fría satisfacción de una venganza inminente. Algunas reuniones cambian la vida. La mañana era inusualmente calurosa, incluso para Las Vegas. Chloe estaba sentada en su coche en el aparcamiento de un centro comercial, desde donde tenía una vista perfecta de la fachada de su casa. Los cristales tintados la mantenían a salvo de miradas indiscretas, y el aire acondicionado mantenía el habitáculo cómodamente fresco. El reloj del salpicadero marcaba las 8:30 de la mañana. Benjamin tenía previsto salir a las 10, pero Chloe sabía que ese vuelo no se produciría. Ayer había comprobado su teléfono de reserva. Los mensajes de Piper eran cada vez más frecuentes y alarmantes. Las contracciones han comenzado. Se están acercando. Ven, está sucediendo ahora. Había un portátil abierto en el asiento del copiloto. Había varias pestañas abiertas en la pantalla. Cuentas bancarias, el sistema de gestión de existencias de la empresa, documentos legales preparados por Alan Preston. Todo estaba listo. Solo había que pulsar unos botones para poner en marcha el mecanismo que Chloe había estado construyendo cuidadosamente durante los últimos días. Tomó un sorbo de café del termo y siguió observando. A las 9:15, la puerta principal de su casa se abrió bruscamente. Benjamin salió corriendo a la entrada poniéndose la chaqueta. Tenía la cara pálida y se movía con nerviosismo. Metió la maleta en el asiento trasero de su Jaguar y arrancó a tal velocidad que los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. «¡Allá vamos!», susurró Chloe, arrancando el motor. No fue difícil seguir a su marido. Benjamin estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas se habría dado cuenta del seguimiento, aunque Chloe condujera cerca de su parachoques. Pero ella mantuvo una distancia prudencial, dejando que unos cuantos coches los separaran. En lugar del aeropuerto, Benjamin se dirigió a la zona norte de la ciudad, al prestigioso complejo de apartamentos Oasis Shelter. Chloe ya sabía que allí estaba el piso que había comprado para Piper. Aparcó al otro lado de la calle y vio cómo Benjamin entraba corriendo en el edificio. Menos de 10 minutos después, reapareció, sosteniendo a Piper, que luchaba por moverse. Incluso desde la distancia, era obvio que la mujer sufría mucho. Llevaba un vestido suelto, el pelo rojo brillante recogido en un moño descuidado y la cara contorsionada con una mueca. Benjamin la ayudó a subir al coche. Dio la vuelta y se sentó en el asiento del conductor. El Jaguar negro arrancó a toda velocidad. Chloe volvió a seguirlos, manteniendo la distancia. Ya conocía su destino, el Star Cradle, el hospital de maternidad más selecto de Las Vegas, conocido por sus lujosas instalaciones y su clientela estelar. Benjamin no escatimaba en atenciones para su amante y su futuro hijo. El teléfono de Chloe sonó. El nombre de Benjamin apareció en la pantalla. Dejó que saltara el buzón de voz y escuchó el mensaje. «Chloe, hola». La voz de Benjamin sonaba tensa. «Lo siento, pero ha habido un problema urgente con el club. El sistema de aire acondicionado está estropeado y esta noche hay un evento importante. Voy a tener que aplazar mi viaje a Los Ángeles. Estaré ocupada todo el día, así que no me pierdas. Te quiero». Chloe sonrió. Incluso en un momento así, sus mentiras eran descuidadas, mal concebidas. El sistema de aire acondicionado del Moonlight se había renovado por completo hacía un mes y tenían un contrato de mantenimiento en vigor. Cualquier problema se habría resuelto sin la intervención personal de Benjamin. «Ahora me toca a mí, cariño», murmuró mientras se dirigía a la sala de maternidad. Benjamin ya estaba ayudando a Piper a salir del coche. Una enfermera con una silla de ruedas los recibió en la entrada. Todo había sido preparado con antelación. Obviamente, Benjamin se había asegurado de que su aparición estelar transcurriera sin contratiempos. Chloe aparcó en el lado opuesto de la calle, a la sombra de unas altas palmeras. Desde allí tenía una vista excelente de la entrada, de la maternidad y del aparcamiento. Abrió el portátil y se conectó a la banca electrónica. Su cuenta común arrojaba un saldo impresionante, fruto de años de éxito en el negocio y de inversiones prudentes. Una cuenta a la que ambos tenían acceso por igual. Una cuenta que sabía que Benjamin planeaba utilizar para pagar el lujoso parto de su amante.
Chloe respiró hondo y activó el nuevo protocolo de seguridad que había establecido antes. Ahora, cualquier transacción superior a $500 requería su confirmación a través de un canal seguro independiente. A continuación, se dirigió a la cuenta personal de Benjamin. Como cónyuge legal y fiduciaria financiera, tenía autoridad para congelar los fondos si sospechaba de fraude o acceso no autorizado. Los documentos preparados por Alan Preston proporcionaban la base legal para este paso. Unos pocos clics, la confirmación de un código personal y la cuenta quedó bloqueada durante 72 horas a la espera de una aclaración. El siguiente paso fueron las cuentas empresariales de Moonlight. Como copropietaria y directora financiera oficial de la empresa, Chloe tenía autoridad para restringir las transacciones en caso de sospecha de uso no regulado de los fondos. Eso es exactamente lo que hizo. Congelar todas las cuentas operativas, excepto las utilizadas para pagar los salarios del personal. Por último, activó el último elemento de su plan, una solicitud para comprobar las tarjetas de crédito de Benjamin por ver actividad sospechosa. El bloqueo temporal debía entrar en vigor en cuestión de minutos. Todo ello le llevó menos de 15 minutos. Cuando Chloe cerró el portátil, sintió una extraña calma. No era regodeo ni venganza, sino simple satisfacción por haber restablecido el equilibrio. Benjamin había pasado años manipulando los recursos que compartían para mantener su doble vida. Hoy por primera vez se enfrentaría a las consecuencias. Chloe salió del coche y se dirigió a una pequeña cafetería frente al hospital de maternidad. Desde allí podría continuar su vigilancia sin pasar desapercibida. Pidió una taza de té verde y se sentó junto a la ventana, desde donde tenía una magnífica vista de la entrada principal de la cuna de estrellas. El tiempo pasaba lentamente. Chloe hojeaba las noticias de su teléfono y de vez en cuando echaba un vistazo a la entrada de la maternidad, a la espera de la evolución de los acontecimientos. 1 hora y media después apareció Benjamin. Incluso desde lejos se notaba que estaba emocionado. Caminó rápidamente hacia su coche. Sacó un maletín de cuero y desapareció de nuevo en el edificio. Otros 40 minutos más tarde, Benjamin salió corriendo de la maternidad, sacando el teléfono mientras avanzaba. Su cara expresaba un grado extremo de pánico. Marcó el número, escuchó la respuesta y golpeó el capó del coche con el puño, desesperado. El teléfono de Chloe vibró. Benjamin rechazó la llamada. Volvió a llamar. Y otra vez. Tras el quinto intento, Chloe lo silenció, pero siguió mirando cómo los mensajes y las llamadas perdidas llenaban la pantalla. Chloe, coge el teléfono. Es una emergencia. Necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte. Hay algo mal con nuestras tarjetas. ¿Puedes comprobarlo? Por favor, llámame en cuanto veas estos mensajes. Cada mensaje era más y más desesperado. Benjamin, acostumbrado a tener el control, se enfrentaba por primera vez a circunstancias que no podía superar con su encanto o sus contactos. Chloe lo observó frenéticamente presa del pánico cerca de su coche, acercándose el teléfono a la oreja de vez en cuando. Lo más probable era que estuviera intentando ponerse en contacto con un banco, una compañía de tarjetas de crédito, cualquier contacto que pudiera ayudarle a resolver el repentino problema financiero. Pero todo fue en vano. Su plan era impecable. Cada cuenta, cada tarjeta, cada recurso financiero disponible para Benjamin estaba temporalmente congelado, y solo había una persona que podía descongelarlos: ella misma. En ese momento, una mujer trajeada, lo que parecía una administradora o gerente, salió de la sala de maternidad. Se acercó a Benjamin y le dijo algo. Por sus gestos y su postura, Chloe pudo adivinar que la conversación versaba sobre un pago. La cuna de estrellas no hacía caridad. El pago completo por adelantado era un requisito previo para aceptar pacientes. Benjamin parecía derrotado. Argumentó fervientemente algo a la mujer. Mostró sus tarjetas. Incluso se sacó un reloj caro de la muñeca, como si lo ofreciera como garantía. La recepcionista negó con la cabeza. Chloe decidió acercarse. Tras pagar el té, cruzó la calle y se colocó junto al kiosco, al alcance del oído, pero lo bastante lejos como para que Benjamin, ocupado con sus propios problemas, no se percatara de su presencia. Verá, esto es una especie de error. La voz de Benjamin sonaba casi suplicante. Soy un gran hombre de negocios, dueño de un club nocturno. Tengo dinero más que suficiente.
Señor Winchester, comprendo su postura, respondió la recepcionista con cortesía profesional, pero con firmeza. Pero la política de nuestra institución es inflexible. Sin un pago confirmado, no podemos proporcionarle la habitación privada y el médico personal que ha solicitado. La señorita Bowling recibirá, por supuesto, la atención médica necesaria en la sala general. Pero... No, Benjamin la interrumpió. Esto es inaceptable. Le prometí el mejor cuidado posible. Deme un poco más de tiempo. Resolveré este problema. Me temo que no hay tiempo. El parto ya ha empezado y tenemos que tomar una decisión ya. Benjamin se pasó la mano por el pelo, claramente desesperado. De acuerdo, de acuerdo. Llévenla a la sala general si es necesario. Pero te juro que, en cuanto resuelva este malentendido, te lo pagaré todo. La recepcionista asintió y volvió a la sala de maternidad. Benjamin volvió a coger el teléfono y marcó un número. Esta vez Chloe oyó un fragmento de conversación. Doctor Harris, soy Benjamin Winchester. Sí, ha habido un pequeño problema de facturación, pero le aseguro que se solucionará en breve. Por favor, no deje a Piper. Ya te pagaré extra por las molestias. La cara de Benjamin se contorsionó al escuchar la respuesta. Entiendo. Sí, por supuesto, protocolo. Pero al menos asegúrate de que está bien antes de entregársela a otro médico. Por favor. Cuando terminó de hablar, volvió a llamar a Chloe. Le temblaban los dedos al marcar el número. Chloe, no sé dónde estás ni por qué no contestas, pero necesito tu ayuda de inmediato. Algo extraño ha ocurrido con todas nuestras cuentas. Las han bloqueado. Si estás recibiendo estos mensajes, por favor contacta con el banco. Realmente es una situación crítica. Chloe observó su pánico con sombría satisfacción. Era la primera vez en su matrimonio que había visto a Benjamin así. Perdido, vulnerable, desprovisto de su habitual seguridad en sí mismo. Un hombre cuya fachada cuidadosamente construida empezaba a desmoronarse bajo la presión de las circunstancias. Durante los últimos 2 años había vivido bajo la ilusión de que podía controlarlo todo. Su mujer, su amante, su futuro. Ahora esa ilusión se rompía ante sus ojos. El teléfono de Benjamin sonó. Contestó rápidamente, e incluso desde la distancia Chloe pudo oír la voz de una mujer que hablaba en tono elevado. Sí, mamá Piper, habló Benjamin con una cortesía forzada. Sé que prometí mejores condiciones. Créeme, estoy haciendo todo lo que puedo para resolver este problema. Una pausa. No, no he engañado a su hija. En realidad se trata de una dificultad financiera temporal. Otra pausa, más larga esta vez. Comprendo su preocupación, señora Bowling, pero le aseguro que me preocupo por Piper y por nuestro hijo más de lo que pueda imaginar. Terminado de hablar, Benjamin se desplomó literalmente en el banco cerca de la entrada, envolviéndose la cabeza con los brazos. Sus hombros temblaban y Chloe se sorprendió al darse cuenta de que estaba llorando. De repente se sintió incómoda. Había venido a saborear su pánico, a ver cómo se derrumbaba su mundo. Pero en lugar de triunfo, sintió un extraño vacío. La venganza no era tan dulce como esperaba, pero eso no significaba que fuera a echarse atrás. Todo este tiempo, Benjamin le había mentido, manipulado, construido una vida secreta a sus espaldas. Se merecía cada segundo de esta crisis, y le esperaba otra sorpresa, mucho más devastadora. Chloe se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Ya había hecho bastante. Ahora tenía que preparar la siguiente fase del plan, la sorpresa que le esperaría a Benjamin cuando llegara a casa. De camino a casa, volvió a mirar el teléfono. 37 llamadas perdidas de Benjamin y un sinfín de mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Chloe, estoy desesperado. Por favor, contesta. No sé qué está pasando, pero realmente necesito tu ayuda. Te juro que te lo explicaré todo cuando llegue a casa. Pero ahora mismo necesito de verdad que contestes. El último mensaje le hizo soltar una risita amarga. ¿Explicar? ¿Qué iba a explicar exactamente? ¿Su aventura de 2 años con Piper? ¿El piso secreto? ¿El hijo que nunca había querido tener con Chloe, pero que había concebido con otra mujer? No, no más explicaciones. No más mentiras. Esta noche sería el final de todo, y ella se aseguraría de que el final fuera según su guión. Chloe subió al coche y arrancó el motor. Por el espejo retrovisor vio a Benjamin volver a entrar en la sala de maternidad, con los hombros caídos pero un paso más decidido, como si hubiera tomado una decisión importante. Buena suerte con el parto, cariño,
le susurró al salir a la carretera. Disfruta de este momento. Es el último acontecimiento feliz de tu vida. De camino a casa, Chloe se detuvo en el banco donde Benjamin y ella habían alquilado una caja de seguridad. Usando su llave y su derecho de acceso, cogió todos los objetos de valor allí guardados. Monedas raras que Benjamin coleccionaba, joyas, incluido el anillo de su abuela que guardaba como reliquia familiar, y escrituras de otros inmuebles en Palm Springs. Todo formaba parte de su patrimonio común, y ella tenía tanto derecho a ello como Benjamin. Pero hoy le quitaba esas cosas no por su valor material, sino para añadir otra capa a su venganza, para privarle de las cosas que realmente le importaban. De vuelta en casa, Chloe se puso a preparar la segunda sorpresa. Disponía de unas horas antes de que Benjamin encontrara la forma de resolver el problema financiero de la maternidad y regresara a casa para exigirle una explicación. En ese momento, le esperaría una Chloe y una vida completamente diferentes. Chloe regresó a casa con una sensación de extraña calma. El suelo de mármol del vestíbulo reflejaba sus pasos decididos mientras subía la amplia escalera que conducía al dormitorio de ella y Benjamin. Colocó con cuidado la bolsa con el contenido de la caja de seguridad sobre la cama y recorrió con la mirada la habitación donde había pasado los últimos 12 años de su vida. Cada objeto había sido cuidadosamente seleccionado. Cada detalle del interior estaba coordinado con el concepto general, elegancia moderna con un toque de clasicismo. Chloe siempre se había enorgullecido de su buen gusto, y Benjamin confiaba plenamente en ella a la hora de amueblar su casa. Ahora estas paredes, que antes parecían un refugio, parecían un decorado para la obra de teatro de su falso matrimonio. Sin perder tiempo en recuerdos sentimentales, Chloe abrió el armario y sacó las cajas preparadas de antemano. En ellas metió cuidadosamente sus cosas más valiosas y favoritas. Varios vestidos de diseño, zapatos hechos a mano, una colección de joyas raras. Todo lo demás podía esperar o ser reemplazado. Su objetivo ahora no era recoger todas las posesiones, sino hacer sitio para la segunda sorpresa. De su despacho, Chloe trajo una carpeta con documentos que había preparado en los últimos días. Contenía pruebas de la doble vida de Benjamin, impresiones de transacciones bancarias, extractos de tarjetas de crédito, fotografías tomadas por el detective privado que había contratado como refuerzo. Una sección especial estaba dedicada a los fraudes financieros de Benjamin en Moonlight, falsificación de cuentas, infravaloración de beneficios para eludir impuestos, utilización de fondos de la empresa para uso personal. Chloe conocía estas infracciones desde hacía mucho tiempo, pero hacía la vista gorda, considerándolas un mal inevitable en el mundo del espectáculo. Ahora esta información se convertía en un arma, que ella no dudaba en utilizar. En la mesa del salón, Chloe colocó los documentos en un orden determinado, de modo que Benjamin, al llegar a casa, no pudiera pasar desapercibido. Encima puso una nota escrita con su pulcra caligrafía. Todo esto ha sido enviado a la agencia tributaria, a la policía y a los socios comerciales más influyentes. Adiós, B. Era mentira. De momento no había enviado los documentos a ninguna parte. Pero la amenaza era muy real, y Benjamin la conocía lo suficiente como para darse cuenta de que no se andaba con rodeos. Después de terminar con los documentos, Chloe pasó a la siguiente parte de su plan. Sacó su portátil e inició sesión en la cuenta de correo electrónico que había creado especialmente para la ocasión. Utilizando la lista de contactos de Benjamin, confeccionó una lista de correo que incluía a amigos comunes, socios y familiares. Adjuntaba fotos cuidadosamente seleccionadas. Benjamin y Piper juntos de vacaciones en Miami, los dos abrazados a la puerta del piso de ella, y por último, una foto tomada esta mañana. Benjamin ayudando a una Piper embarazada a entrar en la maternidad. El texto de la carta era breve. Conoce a la verdadera familia de Benjamin Winchester. 12 años de matrimonio conmigo, 2 años de relación secreta con ella. Su bebé nace hoy. Chloe puso el temporizador en marcha para enviar. La carta saldría en 6 horas, cuando Benjamin probablemente ya estaría en casa y viendo todas las sorpresas que había preparado. Mientras hacía los preparativos, sus pensamientos volvieron involuntariamente a Piper Bowling. ¿Quién era esa mujer que le había robado a su marido? ¿Qué veía Benjamin en ella que no viera en su propia esposa? Y lo más importante, ¿sabía Piper que estaba saliendo con un hombre casado?
Chloe volvió a su portátil y abrió la carpeta donde guardaba la información sobre Piper, recopilada durante la última semana. El investigador privado le había proporcionado un dossier exhaustivo, desde las notas escolares hasta las últimas publicaciones en las redes sociales. Piper Laurel Bowling, 27 años, nacida y criada en Broken Arrow, una pequeña ciudad de Oklahoma. Padre mecánico, madre maestra de escuela. Notas medias, pero excelentes en danza y teatro. Después del instituto, 2 años en un colegio comunitario donde estudió artes escénicas, pero no terminó el curso. Luego se trasladó a Las Vegas con el sueño de hacer carrera como bailarina. Los primeros años en Las Vegas fueron difíciles. Piper se vio interrumpida por ingresos ocasionales. Camarera en un café barato, azafata en el casino, participación en las masas para los espectáculos del strip. Varias audiciones fallidas para programas de espectáculos importantes, anotadas en su diario, que de alguna manera llegó a manos del detective. Problemas financieros constantes, alquileres atrasados, tarjetas de crédito a punto de agotarse. Y entonces la audición para Moonlight. Fue un punto de inflexión en su vida. Benjamin, obviamente, se fijó en ella de inmediato. Le ofreció un trabajo por el doble del salario de los otros bailarines. La tomó bajo su protección. Empezó a tutelarla, como él lo llamaba. Chloe podía imaginar fácilmente cómo se desarrollaron los acontecimientos. Benjamin siempre fue un maestro de la manipulación, sobre todo cuando se trataba de mujeres jóvenes, atractivas y con ambiciones. Sabía qué cuerdas tocar, qué promesas hacer, cómo hacerlas sentir especiales. Para una joven bailarina de provincias, desesperada por hacerse un hueco en el cruel mundo del espectáculo, la atención de un hombre poderoso y rico era como un salvavidas. Las publicaciones de Piper en las redes sociales revelan que al principio se resistió a sus insinuaciones. No puedo creer que mi jefe me haya invitado a cenar otra vez. Dijo que estaba ocupada con las chicas. Escribió a una amiga hace 2 años. Y una semana después, no se rinde. Hoy me ha enviado un ramo de flores de mi tamaño. Quizá deberíamos darle una oportunidad. Un mes después, el tono de los mensajes cambió. Ve es tan atento. Anoche tuvimos una cena privada en la azotea del hotel con vistas a Las Vegas. Y más tarde. No sé a dónde va esto, pero me hace sentir como en una película. Nunca pensé que existieran hombres así en la vida real. En estos primeros mensajes no se mencionaba que Benjamin estuviera casado. Chloe se preguntaba, ¿Piper lo había sabido todo el tiempo? ¿O Benjamin le ocultó este hecho, como ocultó a su mujer su relación con la bailarina? La respuesta la encontró en una correspondencia de 6 meses atrás. Descubrí algo terrible sobre Vi. Está casado. Todo este tiempo ha tenido una esposa y yo no tenía ni idea, escribió Piper a su amiga. Y en respuesta a la pregunta de qué iba a hacer, no lo sé. Él jura que es un matrimonio solo sobre el papel, que llevan años viviendo como vecinos. Dice que no puede divorciarse por complicados compromisos económicos, pero promete que seremos una familia de verdad. Chloe sonrió amargamente. Una historia clásica. Chica ingenua, hábil manipulador, promesas de divorcio en cuanto se solucionen los problemas. Y Piper lo había creído, como miles de mujeres lo habían creído antes que ella. Tanto que aceptó tener un hijo con un hombre casado, basándose únicamente en sus palabras sobre un futuro divorcio. ¿Había lugar en esa historia para la ira hacia Piper? Chloe no estaba segura. Sí, después de saber la verdad, Piper podría haber puesto fin a la relación, pero no lo hizo. Por otra parte, para entonces probablemente ya dependía emocionalmente de Benjamin, enamorada del estilo de vida que le había proporcionado, convencida por sus promesas. Y quién sabe, quizás ya estaba embarazada. En cualquier caso, el principal culpable de este triángulo era Benjamin. Creó deliberadamente esta situación. Mintió a ambas mujeres. Manipuló sus sentimientos y expectativas para satisfacer sus propios deseos. Chloe cerró la carpeta con información sobre Piper y volvió a preparar la segunda sorpresa. En el vestidor principal, donde se guardaba la colección de trajes de Benjamin, colgó fotos impresas de él y Piper, de cada traje al que él tenía especial cariño. Ahora cada vez que se preparara para una reunión o un evento importante, se vería obligado a ver una prueba de su exposición. Luego pasó a su despacho. Sobre la mesa, junto a la foto de su boda, Chloe colocó una copia de la factura de la cuna de estrellas.
La misma factura que Benjamin no podía pagar hoy por culpa de las tarjetas congeladas. Se había asegurado de conseguir ese documento llamando a la maternidad e identificándose como secretaria del señor Winchester. En los cajones de su escritorio, colocó copias de todos los documentos financieros que mostraban los gastos de Piper. Alquiler del piso, manutención mensual, regalos caros. Cada papel estaba etiquetado en rojo como fraude o malversación. En la pantalla del ordenador de Benjamin, dejó abierta una hoja de cálculo con todas sus contraseñas para varias cuentas. Correo electrónico, redes sociales, aplicaciones bancarias. Junto a ella había una nota. Todas las contraseñas cambiadas. Buena suerte para recuperar el acceso. En el salón, en el televisor grande, Chloe había puesto un pase de diapositivas con fotos de Benjamin y Piper. Ahora cada vez que entrara en la habitación, sería recibido por imágenes de su vida secreta. Pero el golpe más devastador lo había preparado Chloe para el corazón de la casa de Benjamin, su colección. En el sótano de la mansión había una habitación especial donde guardaba su orgullo, una colección de discos de vinilo raros, recopilados a lo largo de los años. Muchos ejemplares eran únicos, comprados en subastas por sumas astronómicas. Benjamin trataba esta colección con una reverencia casi religiosa, pasando horas limpiando cada disco con un paño especial, estableciendo las condiciones ideales de almacenamiento. Chloe no iba a destruir la colección. Eso sería demasiado fácil y grosero. En su lugar, reorganizó todos los discos, rompiendo el elaborado sistema de catalogación. Álbumes de los años 60 mezclados con ediciones modernas, jazz con rock, ediciones raras con copias producidas en serie. A una persona normal le habría parecido un pequeño desorden, fácil de arreglar. Para Benjamin, con su maníaco amor por el orden en su colección, equivalía a profanar un santuario. Una vez terminados los preparativos en la casa, Chloe pasó al siguiente punto de su plan. Abrió la caja fuerte, oculta en la pared tras el cuadro del salón. Dentro estaban los documentos más importantes de su familia: certificados de propiedad, pólizas de seguros, testamentos. Todo ello lo apiló ordenadamente en su maletín. Chloe prestó especial atención a la carpeta con los documentos sobre su casa. Según el contrato, la propiedad era conjunta, pero con una condición inusual. Si uno de los cónyuges incumplía ciertas cláusulas del contrato matrimonial, la propiedad se transfería íntegramente a la parte afectada. Entre estas cláusulas estaba la de adulterio. Benjamin insistió en incluir esta cláusula en su acuerdo prenupcial cuando compraron la casa 10 años atrás. En aquel momento, Chloe se lo había tomado como una extraña pero dulce demostración de su confianza en su relación. Ahora se daba cuenta de que era más bien una póliza de seguro para él. No creía que ella, siempre ocupada con el trabajo y el hogar, fuera capaz de cometer una infidelidad. Irónicamente, había sido él mismo quien había caído en la trampa que había tendido. Chloe había firmado los formularios necesarios que confirmaban el traspaso de la propiedad y los había dejado en un lugar destacado del salón, junto a los papeles del engaño. Legalmente era una decisión controvertida que probablemente le llevaría a una larga batalla legal. Pero su objetivo ahora no era tanto la enajenación real de la propiedad, sino asestar un golpe psicológico a Benjamin, demostrarle que había perdido el control de la situación. Mientras Chloe hacía estos preparativos, su teléfono seguía vibrando con mensajes y llamadas. Benjamin nunca dejó de intentar ponerse en contacto con ella. A juzgar por la hora y la frecuencia de los mensajes, la situación en la maternidad evolucionaba con tensión. En un momento dado, Chloe decidió comprobar qué estaba pasando. Chloe, la situación es crítica. Todas las tarjetas están bloqueadas. Las cuentas son inaccesibles. Estoy desesperada. No sé qué está pasando, pero no es momento para juegos. Piper está en estado grave. Los médicos hablan de posibles complicaciones. Por favor, si recibes estos mensajes, llámame inmediatamente. Aquel mensaje hizo dudar a Chloe. Una cosa era vengarse de Benjamin y otra muy distinta poner en peligro a Piper y a su hijo. La mujer podía haber sido cómplice de la destrucción de su matrimonio, pero no merecía sufrir durante el parto. Tras dudar un momento, Chloe marcó el número de la administración de la cuna estelar. Buenas tardes. Me llamo Chloe Abercrombie. Me gustaría pagar la factura de la paciente Piper Bowling, que está de parto con usted. La recepcionista al otro lado de la línea se mostró sorprendida,
pero rápidamente cambió a un tono profesional. Por supuesto, señora Abercrombie. La factura es de $12,500 por un paquete premium completo, que incluye una habitación privada y un médico personal. Pagaré esa cantidad, pero con una condición, dijo Chloe con firmeza. El señor Winchester no debe saber que lo he hecho yo. Dígale que hubo un error con el sistema bancario y que su pago finalmente se efectuó. La recepcionista dudó, claramente sorprendida por la inusual petición, pero luego accedió. Como desee, señora Abercrombie. Chloe dictó los datos de su tarjeta de crédito personal, ajena a sus cuentas conjuntas. Era una tarjeta que guardaba para emergencias y ahora había llegado la ocasión. No quería que Piper sufriera por su venganza contra Benjamin. Más que eso, quería que el parto transcurriera sin contratiempos, que Benjamin experimentara toda la felicidad de la paternidad, para luego sentir con mayor fuerza el derrumbe de su vida perfecta. Terminada la conversación con la maternidad, Chloe volvió a sus preparativos. Sobre la mesa de la cocina, dejó las llaves de la casa, del coche y de la caja fuerte, cuidadosamente colocadas en forma de corazón, con una nota. Todo lo que tanto te costó construir se ha echado a perder. Todo lo que escondiste con tanto cuidado ha salido a la luz. 12 años de mentiras han terminado. Disfruta de las consecuencias. El toque final fue un gran sobre que dejaron sobre la mesita del salón. Contenía los papeles del divorcio, ya firmados por Chloe y legalizados ante notario. Según estos documentos, ella renunciaba a sus reclamaciones financieras a Benjamin, pero conservaba la propiedad de la casa y su participación en el Moonlight. Además, exigía una indemnización equivalente al 50% del valor de todos los bienes que Benjamin había adquirido durante su matrimonio, incluido el piso de Piper. Junto al sobre había una fotografía de su boda, partida por la mitad. Una vez terminados todos los preparativos, Chloe recorrió la casa una vez más, comprobando si había olvidado algo importante. Cada habitación contenía ahora pruebas de la exposición de Benjamin. Cada objeto significativo para él estaba marcado con un recordatorio de su traición. Mirara donde mirara, cogiera lo que cogiera, le esperaba un golpe. Satisfecha con el resultado, Chloe empacó sus cosas. 2 maletas con lo esencial y un maletín con documentos importantes. Todo lo demás podía llevárselo más tarde o simplemente abandonarlo. Los valores materiales significaban ahora mucho menos para ella que la libertad frente a las mentiras y las manipulaciones. Comprobó su teléfono por última vez antes de salir. Un nuevo mensaje de Benjamin decía: "No sé cómo ha ocurrido, pero el pago se ha hecho efectivo. Piper está en una habitación normal y el buen doctor está con ella. El parto continúa. Sigo sin entender qué pasó con nuestras facturas, pero no es tan importante ahora. Hablaremos cuando acabe". Chloe sonrió. Todo iba según lo previsto. Benjamin había estado concentrado en el parto, sin saber lo que le esperaba en casa. Ahora mismo, probablemente se sentía aliviado por haber resuelto el problema financiero y entusiasmado por la inminente paternidad. El golpe más aplastante sería cuando regresara y encontrara su doble vida hecha añicos. Salió de casa sin volverse. 12 años de matrimonio no terminaron con un sonoro escándalo, ni con lágrimas y súplicas, sino con el silencioso clic de la cerradura de la puerta principal. Le esperaba una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin la necesidad de hacer la vista gorda ante lo evidente. Chloe subió al coche y se dirigió a la habitación de hotel que había reservado en las afueras de la ciudad. Desde allí planeaba ver cómo se desmoronaba el imperio de mentiras de Benjamin Winchester. Benjamin Winchester aparcó su Jaguar en la puerta de su casa pasada la medianoche. Las últimas 18 horas se habían convertido en una montaña rusa emocional, desde el pánico por el colapso financiero hasta la euforia de la paternidad. La pequeña Lily Winchester había nacido a las 21 horas y 37 minutos, sana, con una mata de pelo rojo como la de su madre, y según le aseguraron las enfermeras, su barbilla. Aún no podía creerse que fuera padre. Durante años había evitado esa responsabilidad con Chloe, buscando nuevas excusas, pero con Piper todo había sucedido como por sí solo. La noticia del embarazo, que al principio le había asustado, había acabado convirtiéndose en una secreta alegría. Tal vez fuera una señal de que había llegado el momento de cambiar, de mantener una conversación sincera con Chloe, de empezar un nuevo capítulo. El cansancio se acumulaba como una manta de plomo,
Pero la adrenalina de la paternidad seguía burbujeando en su sangre. Dejando a Piper y a su hija recién nacida bajo la supervisión de los médicos, prometió volver por la mañana y se fue a casa a ducharse, cambiarse de ropa y prepararse para la inevitable conversación con Chloe. La extraña historia de las cuentas y tarjetas congeladas aún le preocupaba. Por algún milagro, el pago de la maternidad seguía adelante, pero el resto de las finanzas permanecían inaccesibles. Chloe no respondía a ninguna de sus llamadas o mensajes. Quizá ya estaba dormida cuando él intentó ponerse en contacto con ella. O, más probablemente, estaba tan absorta en su trabajo que no se había percatado de la presencia del teléfono. Típico de Chloe. Abrió la puerta principal con la llave y entró en la oscura casa. Inusualmente oscura. Normalmente Chloe dejaba encendidas las luces del vestíbulo y del salón. «¡Chloe!», gritó encendiendo la luz y dejando caer la chaqueta en el sofá de la entrada. «¿Estás en casa?». Silencio. Solo el leve eco de su propia voz resonando en los suelos de mármol. Benjamin entró en el salón, accionando automáticamente el interruptor de la luz. Una luz brillante inundó la habitación, revelando el atípico desorden del escritorio de Chloe, habitualmente perfecto. Montones de papeles, carpetas, algún tipo de papeleo. «¡Chloe!», volvió a gritar, sintiendo las primeras punzadas de ansiedad. Algo no estaba bien. Chloe nunca dejaba los papeles así. Su espacio de trabajo era siempre un modelo de organización. Cada papel en su sitio. Cuando Benjamin se acercó al escritorio, vio un sobre con su nombre encima, escrito con la pulcra letra de Chloe. Junto al sobre había una foto de su boda partida por la mitad. El corazón le dio un vuelco. Cogió lentamente el sobre y lo abrió. Dentro había documentos legales. El título de la primera página no dejaba lugar a dudas. Declaración de divorcio. «¿Qué demonios?», murmuró, hojeando rápidamente las páginas. La firma de Chloe estaba en todas las hojas, así como la firma y el sello del notario. No se trataba de una broma ni de un borrador. Los documentos eran oficiales y estaban listos para ser archivados. Dejando los papeles a un lado, Benjamin se fijó en otros documentos que había sobre la mesa. Extractos bancarios, impresiones de transacciones, fotografías. Cogió una de ellas y sintió que se le iba la sangre de la cara. La foto era de él y Piper abrazados en el balcón del piso de ella. La fecha de la foto era de hacía 3 meses. Otra foto era de los dos saliendo de un restaurante de Miami, en el mismo viaje de negocios del que le había hablado a Chloe. Y otra de él ayudando a una Piper embarazada a subir al coche a la salida del Moonlight. A Benjamin le temblaban los dedos al hojear los papeles. Extractos bancarios con las transacciones resaltadas. Transferencias mensuales a la cuenta de Piper, pagos de su piso, compras de joyas que él le había regalado. Las escrituras de la propiedad en el norte de la ciudad, el mismo piso que había comprado para ella a través de una empresa fantasma para ocultárselo a Chloe. Jesús, exhaló, hundiéndose en la silla. Ella lo sabía. Chloe lo sabía todo. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Y por qué había decidido actuar hoy? De repente se dio cuenta. Facturas, tarjetas congeladas, la imposibilidad de pagar la maternidad. Todo era obra de Chloe. No solo sabía lo de Piper, sino que había elegido el momento perfecto para atacar, el día del parto. El pánico le subió a la garganta. Si sabía lo de Piper, ¿qué más sabía? ¿Qué más había hecho? Benjamin se levantó bruscamente y se dirigió a la caja fuerte oculta tras un cuadro en el salón. Un escondite que solo él y Chloe conocían, donde se guardaban los objetos más valiosos e importantes, desde las joyas de la familia hasta las escrituras de su propiedad principal. La caja fuerte estaba abierta y vacía, absolutamente vacía. «No, no, no», murmuró, revisando frenéticamente cada rincón de la caja fuerte, como si entre sus paredes metálicas pudieran esconderse mágicamente objetos de valor. El anillo de su abuela que guardaba para su hija. Una colección de monedas raras que había coleccionado desde su juventud. La escritura de una casa en Palm Springs que ni siquiera Piper conocía. Todo desapareció. En el fondo de la caja fuerte había una nota. «Todo lo que nos pertenecía a los dos ahora me pertenece solo a mí. Se ha hecho justicia». Benjamin sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Se hundió en el sofá
intentando comprender lo que estaba pasando. Chloe no acababa de descubrir su infidelidad. Había planeado metódica y fríamente su venganza, esperando el momento en que él se encontraba más vulnerable. Su mirada se posó en otra pila de papeles sobre el escritorio. A diferencia de los registros financieros y las fotografías, estos papeles se referían a Moonlight. Informes que había falsificado para Hacienda, pruebas del uso del club para blanquear dinero, registros de sobornos a inspectores. Al lado había otra nota de Chloe. Todo esto se ha enviado a Hacienda, a la policía y a los socios comerciales más influyentes. Adiós, B. Un pavor helado le atravesó. Si esta información caía realmente en manos de las autoridades, no solo le esperaba un desastre financiero, sino la posibilidad muy real de ir a la cárcel. Años de labrarse una reputación, conexiones, influencias. Todo podía venirse abajo de la noche a la mañana. Cogió el teléfono y marcó el número de su abogado. A pesar de lo tarde que era, la situación exigía una acción inmediata. Alan, soy Benjamin. Estoy en serios problemas, empezó, pero dudó al oír el contestador. Llámame inmediatamente en cuanto oigas este mensaje. Es cuestión de vida o muerte. A continuación marcó el número de su asesor financiero, pero incluso allí solo contestó el buzón de voz. Benjamin miró desesperado alrededor del salón, intentando comprender la magnitud del desastre. Entonces se dio cuenta de que en el gran televisor de la pared parpadeaban imágenes. Al acercarse, vio una presentación de fotos de él y Piper en diversas situaciones, obviamente de carácter íntimo. Las imágenes se alternaban cada pocos segundos, como un recordatorio silencioso de su exposición. ¡Chloe!, gritó, dirigiéndose a las escaleras del primer piso. Tal vez todavía estaba en casa, tal vez no era demasiado tarde para hablar, para explicarle, para rogarle que no destruyera todo lo que había pasado años construyendo. El dormitorio estaba vacío. El armario de Chloe tenía las puertas abiertas y las perchas vacías. Su maquillaje había desaparecido del tocador, sus objetos personales de la mesilla de noche. Echó un vistazo a su despacho. El mismo orden de siempre, pero con una diferencia. Sobre el escritorio había una carpeta con la etiqueta para Benjamin. Dentro encontró los detalles de todos sus engaños de los últimos años. No solo los relacionados con Piper, sino también con los negocios, las finanzas y los impuestos. Chloe, siempre tan metódica y atenta a los detalles, había creado un dossier completo sobre su propio marido. El teléfono del bolsillo de Benjamin vibró. Lo sacó rápidamente, esperando ver el nombre de Chloe, pero era Rick Harrison, uno de sus principales socios. Benjamin, ¿qué demonios está pasando? Acabo de recibir un escandaloso correo electrónico de tu mujer con un montón de trapos sucios sobre ti. ¿Es verdad? Será mejor que te expliques, y rápido. Antes de que pudiera formular una respuesta, llegó otro mensaje, esta vez de Charles Dawson, inversor de Moonlight. Considere nuestra cooperación completa. Mis abogados se pondrán en contacto con usted por la mañana. Los mensajes se sucedían, cada uno más furioso que el anterior. Chloe no iba de farol. Realmente había enviado toda la información a sus conocidos comunes, socios comerciales y familiares. Benjamin se horrorizó al darse cuenta de que su reputación estaba arruinada. En un mundo en el que las conexiones y la confianza eran la moneda del éxito, de repente estaba en bancarrota. Bajó las escaleras hasta el salón, tratando de ordenar sus pensamientos. Quizá no estaba todo perdido, quizá podría arreglar la situación, explicar, mentir una vez más. En la mesita vio otro montón de papeles. Era la escritura de su casa. Según el contrato, la propiedad pertenecía ahora por completo a Chloe, debido a que él había incumplido la cláusula de fidelidad conyugal. La misma cláusula que él mismo había insistido en incluir en el contrato hacía años, creyéndola una formalidad. Dios, Chloe, ¿qué has hecho?, susurró Benjamin, dándose cuenta de la magnitud de su caída. En cuestión de horas había perdido a su mujer, su casa, su reputación, sus contactos comerciales, su acceso a las finanzas. Lo único que le quedaba era su hija recién nacida y Piper, que le esperaban en la maternidad, ajenas al desastre. Por su mente pasó la idea desesperada de llamar a Piper para advertirle de que todo se estaba desmoronando. Pero ¿qué podía decirle? ¿Que su prometida vida perfecta estaba en ruinas? ¿Que en lugar de un futuro lujoso,
¿Se enfrentaban a deudas, pleitos y posiblemente a su encarcelamiento? El sonido de un mensaje entrante le hizo volver a mirar el teléfono. Esta vez era su madre. Benjamin, siempre supe que eras egoísta, pero nunca pensé que fueras capaz de tanta bajeza. Chloe me lo ha enseñado todo. No te atrevas a entrar en mi casa hasta que deshagas lo que has hecho. Incluso su familia le había dado la espalda. Su último apoyo se había desmoronado. Desesperado, Benjamin se dirigió al sótano, donde guardaba su orgullo, su consuelo en momentos de estrés, su colección de discos de vinilo. Tal vez la música le ayudaría a ordenar sus pensamientos, a encontrar una salida a esta pesadilla. Pero aquí también le esperaba un golpe. La colección que tan cuidadosamente había organizado a lo largo de los años se había convertido en una caótica pila de discos. Jazz mezclado con rock, ediciones raras de los 60 con lanzamientos modernos. El sistema de catalogación en el que había estado trabajando durante meses estaba completamente destruido. Era casi cómico. En medio de todas las pérdidas del día, el desorden de la colección de discos parecía poca cosa. Pero para Benjamin era un símbolo de la destrucción de su mundo. El toque final en un cuadro de colapso total. Se hundió en el suelo entre sus discos, sintiéndose de repente infinitamente cansado y viejo. La euforia de la paternidad se había evaporado, sustituida por la amarga constatación de que la vida que había construido con tanto esmero había resultado ser un castillo de naipes que se había derrumbado con un solo soplo de verdad. El teléfono que tenía en la mano seguía vibrando con mensajes entrantes. Enfadado, desconcertado, decepcionado. Su círculo social rompía lazos con él en tiempo real. La gota que colmó el vaso fue un mensaje de Verity, una recepcionista del centro de negocios donde se encontraba la oficina del club. Siempre supe que eras escoria, Benjamin. Fui yo quien envió a Chloe la foto de Piper y tú. Ella merecía saber la verdad. Así es como empezó todo. Una foto, un encuentro casual, descubierto por la persona equivocada. A partir de ese momento, Chloe comenzó su investigación que condujo a hoy. Benjamin miró su reloj. Eran casi las 4 de la mañana. Todavía quedaban unas horas hasta el amanecer. Unas horas para decidir qué hacer a continuación, cómo recoger los pedazos de una vida destrozada. Se levantó y volvió al salón, donde revisó de nuevo los documentos que le había dejado Chloe. Ahora que el shock inicial había pasado, empezó a evaluar la situación de forma más analítica. Muchas de las amenazas de Chloe eran un farol. Era improbable que realmente hubiera enviado los trapos sucios a Hacienda o a la policía, pues habría sido un duro golpe para ella como copropietaria de Moonlight. Pero las cartas a amigos y socios son otra cosa. A juzgar por la reacción, Chloe sí les había enviado pruebas de su doble vida. Su reputación social y empresarial estaba irremediablemente dañada. La cuestión financiera también seguía abierta. Las cuentas y tarjetas congeladas eran probablemente un fenómeno temporal. Pero, ¿tan temporal? ¿Y si Chloe había puesto a su nombre la mayor parte del patrimonio común? El litigio podría durar años. Benjamin volvió a pensar en Piper y en su hija recién nacida. Dependían de él, esperaban que les proporcionara el futuro del que tanto había hablado. ¿Qué podía ofrecerles ahora? Sonó el teléfono. Esta vez era Piper. Ben, Ben, ¿dónde estás? ¿Por qué no has vuelto? La enfermera dijo que traerán a Lily pronto para alimentarla. Su voz sonaba cansada pero feliz. Ella no era consciente de la tormenta que se avecinaba fuera de las paredes de la sala de maternidad. Ya, tuvo algunos problemas en casa, respondió con cautela. Nada grave, solo algunas cosas que resolver. Estaré en tu casa por la mañana, te lo prometo. De acuerdo. Piper estaba claramente demasiado agotada para notar la extrañeza en su voz. Lily es tan hermosa, Ben. Se parece tanto a ti. Lo sé, cariño. Descansa un poco. Enseguida voy. Terminado de hablar, Benjamin sintió que un nudo le subía a la garganta. Había vuelto a mentir, incluso ahora. Incluso después de que su mundo se hubiera derrumbado a causa de las mentiras. De repente recordó su estudio, la única habitación de la casa que aún no había revisado tras su regreso. ¿Qué otra cosa podría haber cocinado Chloe allí? Una nueva sorpresa le esperaba en el estudio. En las paredes donde antes colgaban sus diplomas, premios y fotos con personajes famosos, ahora había fotos ampliadas de él y Piper. En el escritorio, junto a la foto de su boda y la de Chloe, había una factura del Star Cradle.
la misma que no había podido pagar por culpa de las tarjetas congeladas. En los cajones de su escritorio encontró copias de todos los documentos financieros que demostraban sus gastos con Piper, cada papel etiquetado en rojo como fraude o malversación. En la pantalla del ordenador había una hoja de cálculo con todas las contraseñas de sus distintas cuentas abiertas y una nota al lado. Todas las contraseñas cambiadas. Buena suerte para recuperar el acceso. Benjamin se hundió en su silla, sintiéndose completamente agotado. Chloe lo había previsto todo, hasta el más mínimo detalle. No solo le había castigado por hacer trampas, sino que había destruido metódicamente todos los aspectos de su vida que ella conocía. Y lo peor de todo, no podía culparla. Todo lo que ella había hecho era una respuesta a sus propias acciones. Años de mentiras, de manipulación, de vivir en secreto a espaldas de la mujer que siempre lo había apoyado, creído en él, ayudado a construir su éxito. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez de la propia Chloe, la primera comunicación directa del día. Espero que hayas disfrutado de tu segunda sorpresa. Durante 12 años me has mentido. Hoy te han enseñado lo que significa la verdadera traición. No intentes encontrarme. No intentes arreglar las cosas. Se acabó. PD. Espero que tu hija solo haya heredado de ti tu barbilla y no tu mal genio. Benjamin releyó el mensaje varias veces. A diferencia de los mensajes sarcásticos y furiosos que esperaba, el mensaje era frío, calculador, casi profesional. Esta era la Chloe que él conocía, racional, reservada, metódica. Pero ahora esas cualidades se volvían en su contra. Intentó llamarla, pero le saltó el buzón de voz. Ella había bloqueado su número. Una sensación de impotencia invadió a Benjamin con renovado vigor. Por primera vez en su vida se enfrentaba a una situación que no podía controlar, manipular o arreglar con su encanto. Chloe le había superado en todos los frentes. Dawn lo encontró sentado en una silla del salón, rodeado de las pruebas de su colapso. El timbre de la puerta le hizo estremecerse. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre. «Señor Winchester, entrega para usted. Firme aquí, por favor». Benjamin firmó mecánicamente y cogió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. Un aviso del Servicio Fiscal sobre el inicio de una auditoría de las actividades financieras de Moonlight basada en información anónima recibida. Así que Chloe no iba de farol. Realmente envió el compromiso a las autoridades. Cerrando la puerta, Benjamin se recostó contra la pared, sintiendo cómo lo abandonaban las últimas fuerzas. Todo lo que había construido a lo largo de los años se había desmoronado de la noche a la mañana. En lugar de un empresario de éxito con una reputación intachable, se había convertido en un tramposo, un fraude, un delincuente en potencia. Y en algún lugar de la maternidad, Piper y la pequeña Lily le esperaban, ignorantes de la magnitud del desastre. ¿Qué les diría? ¿Cómo les explicaría que, en lugar de la vida lujosa que les había prometido, les esperaban litigios, problemas económicos y el ostracismo social? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el gerente de Moonlight. «Jefe, tenemos un problema. Los inspectores de Hacienda están aquí con una orden para requisar documentos. ¿Qué debo hacer?» Benjamin cerró los ojos. «Coopera con ellos. Muéstrales todo lo que te pidan. Ya me ocuparé de ello más tarde». Cuando terminó de hablar, se dio cuenta de que no había ningún lugar al que retirarse. Todo lo que podía hacer ahora era volver a la sala de maternidad con Piper y su hija, y finalmente decir la verdad. Toda la verdad, sin excepciones. Tal vez hubiera cierta justicia poética en ello. Un hombre que había construido su vida a base de mentiras, se veía ahora obligado a enfrentarse a la verdad en su forma más despiadada. Salió de la casa sin volver a mirar atrás. Atrás quedaba no solo una mansión con suelos de mármol y muebles de diseño, sino toda una vida basada en el engaño y el autoengaño. Una vida que ahora había terminado, dando paso a un futuro incierto y aterrador. Chloe estaba sentada en la mesa de un café al otro lado de la calle Moonlight. Habían pasado 3 semanas desde el día en que había puesto en marcha la destrucción de la vida de Benjamin Winchester. 3 semanas que habían cambiado radicalmente su propia vida. Dio un sorbo a su café mientras observaba la entrada de la otrora popular discoteca. Ya no había colas en la puerta, solo un cartel que anunciaba el cierre temporal por reformas. De hecho, no estaba prevista ninguna reforma.
La inspección fiscal que había seguido a su denuncia anónima había revelado graves irregularidades y el establecimiento había suspendido su actividad. El timbre de un teléfono interrumpe sus observaciones. Buenos días, señora Abercrombie. La voz de Alan Preston sonaba alegre. Tengo buenas noticias. El tribunal ha dictaminado que la casa y el 30% de las acciones de Moonlight siguen siendo suyas, tal como se establece en el acuerdo prenupcial. Gracias, Alan. ¿Alguna noticia sobre su situación financiera? Bastante grave. Hacienda le ha embargado la mayoría de sus cuentas personales. El club no funciona. Los inversores se han negado a cooperar, además de los gastos legales y la manutención de los hijos. ¿Qué pasa con Piper Bowling? La señorita Bowling ha solicitado la paternidad y la manutención de sus hijos. Dada su actual situación financiera, el tribunal ordenó pagos mínimos. Chloe frunció el ceño. No sentía ninguna simpatía por Benjamin, pero la idea de una niña recién nacida le producía culpabilidad. Alan, me gustaría transferir cierta cantidad a la cuenta de Piper Bowling, de forma anónima. Por supuesto, si insistes. ¿Pero por qué? Esa mujer... La niña no tiene la culpa de los pecados de los padres, dijo Chloe con firmeza. No quiero que la niña sufra por las acciones de su padre. Tras la conversación, Chloe se dirigió a su coche. Volvió a cambiar de número de teléfono. Benjamin seguía encontrando la forma de conseguir sus contactos y la inundaba de mensajes que alternaban súplicas de perdón con acusaciones. Ahora trabajaba en un nuevo laboratorio gemológico. Liberada de la sombra de su matrimonio con Benjamin, Chloe pudo dedicarse plenamente al trabajo que amaba. Su reputación como especialista en piedras preciosas raras siempre había sido impecable, y sus clientes la seguían sin hacer demasiadas preguntas. El nuevo laboratorio estaba situado en un barrio tranquilo de la ciudad, lejos del ruido del strip. La luminosa sala, con grandes ventanales y equipos de última generación, reflejaba a la perfección el nuevo capítulo de su vida. Limpio, claro, sin concesiones. Hacia el mediodía sonó una llamada. Chloe no reconoció el número, pero decidió contestar. Chloe, por fin he podido localizarte. La voz de Benjamin la hizo estremecerse. Tenemos que hablar, inmediatamente. No tenemos nada que hablar, Benjamin, respondió ella con frialdad. Está todo dicho en los papeles del divorcio que ya has firmado. ¿Me has arruinado la vida y ahora ni siquiera quieres hablar? Una mezcla de desesperación y rabia se oía en su voz. Reclamaciones de impuestos, pérdida del club, ruina financiera. Arruinaste tu vida por tu cuenta, con años de mentiras y manipulación. Yo solo aceleré lo inevitable. Por la noche, al volver a casa, a un piso nuevo con vistas a las montañas, Chloe se fijó en un coche que le resultaba familiar. El viejo Ford de Piper Bowling, el que había visto en las fotos del expediente del detective. Señora Winchester, o más bien, señorita Abercrombie, Chloe vio a una mujer pelirroja que llevaba un portabebés. Le pido disculpas por la intrusión. Necesito hablar con usted. Pronto estuvieron sentadas en la cafetería. La niña estaba dormida y Chloe notó involuntariamente que se parecía a Benjamin. Sé que me odias, empezó Piper. No sabía que Benjamin estaba casado cuando empezó nuestra relación, pero lo descubrió más tarde y continuó la relación. Me convenció de que su matrimonio solo existía sobre el papel. Prometió divorciarse una vez que resolviera los problemas financieros. Lo creí porque quería creerlo. ¿Qué quiere de mí, señorita Bowling? Vine a advertirle. Benjamin está desesperado. Lo ha perdido todo y te culpa de ello. Vino borracho anoche diciendo cosas extrañas, que te hará pagar por lo que hiciste. Chloe se estremeció, pero mantuvo su calma exterior. Gracias por la advertencia. Tendré cuidado. Una cosa más. Piper la miró dubitativa. Mi abogado me ha dicho que ha entrado una transferencia anónima en mi cuenta. Una cantidad importante de dinero. ¿Fuiste tú? Chloe no contestó, pero su mirada era elocuente. ¿Por qué? Piper sonaba perpleja en su voz. Después de todo lo que he hecho... No lo hice por ti, Chloe asintió a la niña. Lily no debería sufrir por los errores de sus padres. La advertencia de Piper no fue en vano. Al día siguiente, al salir del laboratorio, Chloe vio a Benjamin. Tenía un aspecto diferente. Traje arrugado, barba incipiente, un brillo malsano en los ojos. Chloe, tenemos que hablar.
La agarró del brazo. No tengo nada que decirte, Benjamin. Déjame en paz o llamo a la policía. Después de lo que me hiciste, arruinaste mi vida, Chloe. Todo lo que he estado construyendo durante años. Todo lo que construiste estaba basado en mentiras. Cuando el conflicto se recrudeció, intervinieron los guardias de seguridad de un edificio vecino. Benjamin se alejó amenazando. Esto no ha terminado, Chloe. Volverás a arrepentirte. Tras este encuentro, Chloe reforzó las medidas de seguridad, pero las semanas siguientes transcurrieron tranquilas. Poco a poco, la ansiedad dio paso a nuevas emociones. Chloe sintió que en su interior crecía una verdadera confianza en sí misma. Amplió el negocio, abrió un segundo laboratorio. Sin la sombra de Benjamin, Chloe podía por fin desarrollar todo su potencial. 6 meses después de la ruptura, Chloe se enteró de que Benjamin había abandonado Las Vegas. Hacienda seguía buscándole. Moonlight había sido vendida por deudas. ¿Qué pasará con su parte del club?, le preguntó a Alan. Confiscada contra el pago de la deuda tributaria. Su parte permanece intacta, pero su valor ha bajado. Estoy dispuesto a venderla a un nuevo propietario. Por la noche, sentada en el balcón con una copa de vino, Chloe reflexionó sobre su trayectoria. De una esposa ciega que ignoraba las señales de infidelidad a una mujer que se tomó el destino por su mano. La venganza contra Benjamin no trajo alegría, pero dio algo más valioso: la libertad de la manipulación y la mentira. El timbre del teléfono interrumpió la reflexión. Señorita Abercrombie, es Piper Bowling. ¿A qué debo el placer? Quería darle las gracias por su ayuda y para advertirle, Benjamin está de vuelta en la ciudad. Vino a pedirme dinero. Cuando le dije que no, me amenazó. Dijo que primero se encargaría de ti y luego volvería a por Lily. Chloe tomó las precauciones necesarias, pero sabía que la verdadera defensa estaba en su propia fuerza y confianza. Por la mañana fue al laboratorio como de costumbre. Sobre su mesa había un ópalo negro de Lightning Ridge, similar al que había tasado el día en que todo empezó. Chloe sonrió ante la ironía de la coincidencia. La piedra oscura, que brillaba con colores intensos, había parecido una metáfora de su matrimonio. Ahora simbolizaba la fuerza que nace de la oscuridad, la belleza que solo se revela en el ángulo adecuado. Al sumergirse en su trabajo, sintió una tranquila confianza. Fuera lo que fuese lo que Benjamin planeaba, ella ya no le temía. Chloe Abercrombie había pasado por el fuego de la traición y había salido de él endurecida, fuerte, preparada para cualquier desafío. Su vida, antes definida por su condición de esposa de Benjamin Winchester, ahora le pertenecía solo a ella. Y esa era la venganza más dulce de todas. No destruir su mundo, sino construir el suyo propio.